Desde la costa norte de Honduras, San Pedro Sula, al fin de la noche, la comparecencia profesional de interés nacional, la revelación producto de la investigación y las noticias del día, al fin de la noche. Desde este momento, por Maya Televisión, el canal de mayor cobertura en la televisión de Honduras. Ya con ustedes, el licenciado Arnulfo Aguilar. Muy buenas, señoras y señores. Bienvenidos a otra emisión del noticiario Al Fin de la Noche, a través de Maya Televisión, a nivel nacional e internacional. Desde la costa norte de Honduras, el Valle de Sula, exactamente la ciudad de Laureles de Zorzales, como escribió en una oportunidad el poeta de Amapala, don Manuel Escoto Soto, que es el pionero de la radiodifusión en Honduras desde junio de 1929, con la HRP1, una señal perfecta en toda la República y que luego se conoció como la primerísima, o el Eco de Honduras, con su marimba orquesta Usula Municipal, allá por 1938, traída directamente de los talleres de la familia Betancourt en Guatemala. San Pedro Sula saluda a Honduras, saluda al mundo y lo hace a través de Maya Televisión. La temática correspondiente a esta fecha se refiere al aniversario 127, exacto, del Partido Liberal de Honduras, una institución política que tiene su propia identidad. Es un instituto que pertenece al Estado de Honduras. Cuando hablamos de instituciones políticas, no exactamente es un partido político lo que integra al Estado, que se comparte en tres espacios: el territorio, la población y las instituciones políticas. Pero sí, el Partido Liberal tiene toda una historia y ha compartido durante ese siglo, esa centuria, con otro partido que es muy popular, muy conocido, con espacios mosaicos un poco complicados, delicados y hasta sanguinarios, que no se puede evitar decirlo: el Partido Nacional de Honduras. Esto está en una historia como del creador de la política en Honduras, que de una costilla sacó la otra contraparte, y eso es el Partido Liberal y el Partido Nacional, que estuvieron juntos por muchos tiempos y apenas pudieron ubicar algunos espacios tan pequeños, lo que se llaman sucursales, partidos de bisagra que posteriormente salieron. No han llegado ni tan siquiera al medio siglo, pero ya pasan el cuarto de siglo y no pudieron crecer y no han crecido. Fue hasta el año 2009, a raíz del golpe de Estado contra el expresidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, salido por primera vez desde el interior del Partido Liberal, en que todo esto cambió. En otras palabras, si han habido revoluciones en Honduras, comienzan desde la era del cacique Lempira, enseguida con Francisco Morazán, y ahora las ha seguido dando el Partido Liberal. ¿Por qué? Exacto, porque de su fundación fue así. Y el año 2009, aunque se ha condenado, se ha cuestionado y se han hecho señalamientos muy crueles, y le cuesta, pero demasiado carísimo, la historia y qué decir su vigencia al Partido Liberal, pero fue la base del Partido Liberal el que inició todo un cambio en la política nacional al emigrar, al salir el expresidente Manuel Zelaya Rosales con importantes dirigentes y crear otra fuerza política denominada Libertad y Refundación Libre. Hablar del Partido Liberal, hablar del Partido Nacional y hablar del Partido Libre prácticamente es una familia. La diferencia es que este último partido nació en las calles, nació del pueblo, pero el Partido Liberal se abandera de ser el partido del pueblo, porque mientras ellos anuncian lo que se llama
la centroizquierda, el Partido Nacional lo hace con la centroderecha, y a veces le suben tanto el zumo, o como dirían los ingenieros de sonido, le ponen ATV a todo volumen, que se pasan hasta la ultraderecha. Está faccionado esto. Mientras el Partido Libre lo hace de esa facción denominada izquierda, o la facción progresista, a lo que al entender en los últimos tiempos ya ha entrado al otro siglo, al XXI, es el partido del socialismo del siglo XXI, venido de Sudamérica y por supuesto con raíces profundas allá por Europa. Pues desde San Pedro Sula, que es un bastión del Partido Liberal, que lo ha sido con todo y todo, pero los liberales en San Pedro Sula, en la costa norte de Honduras, el occidente, el Atlántico, el Caribe, toda la zona insular, le siguen respondiendo al Partido Liberal. Y tiene dos minas, dos canteras de votos el Partido Liberal. Francisco Morazán y luego Cortés, San Pedro Sula. Y ellos lo dicen, y cualquier político lo habla. Si le quitamos los votos al Partido Liberal en Francisco Morazán y sobre todo en el departamento de Cortés, todo está ganado. Es más, para referencia, le voy a dar lo que se denomina la cordillera del triunfo político en Honduras, y específicamente lo ha marcado y lo ha diseñado el Partido Liberal. Puerto Cortés, Choloma, San Pedro Sula, Villanueva, Santa Cruz de Yojoa. ¿Es así, líderes y lideresas? Claro que sí. Hoy tenemos un invitado que ha sido dirigente a nivel departamental, a nivel local, municipal, y también ha sido parte de las convenciones a nivel nacional e internacional. Es ejecutivo, empresario, y ha sido diputado ante el Congreso Nacional de la República, en lo que se denominaría el otrora todopoderoso Partido Liberal. Nos referimos a Darío Bardales. Bienvenido a este noticiario Al Fin de la Noche a través de Maya Televisión. Gracias, Arnulfo. Después de escucharlo a usted con esa introducción, sin duda alguna estamos ante una persona que conoce mucho la situación política de Honduras. Yo me siento muy orgulloso de ser su amigo. Lo conozco a usted desde hace muchos años. Incluso con Arnulfo tenemos algo en común. Él, cuando yo fui candidato a diputado, él me hizo una canción muy bonita. La producción musical. La producción musical, exactamente. Y una canción muy linda, con una redacción bastante bonita, con la letra y arreglos del maestro Fonchito Flores. Exactamente, y muy la bonita. La orquestación del popular Gato Bravos. Los Gatos Bravos. Muy bonita la creo canción. Que canta Suami Cerrato, creo que le canta ahí Claudia González. Son artistas consagrados, igual que Raúl Valladares, el popular Peluche, creo que están allí los coros. Incluso creo que participan allí los garífunas a través de este gran artista nacional Aurelio Martínez. Pero estamos hablando de un productor y de un escritor de música, y sobre todo de un arreglista tan grande como ser la tutela de Miriam Hernández, de Marco Antonio Solís, el Buki del conjunto Los Bukis, y el director del OTI Nacional, del OTI Internacional, fundador de la Orquesta de Música en San Pedro Sula, creador, director cultural, educativo, como lo es este muchacho que es todo un talento, un genial, Fonchito Flores, hijo de Doña Alba y de Alfonso Flores, el popular Gatos Bravos de Honduras. Y así fue como han seguido caminando los políticos. Así es. Bueno, una canción, una producción, como decía usted, muy bonita, que nunca había tenido el agrado de poderle saludar y agradecerle, porque yo cuando escuchaba la canción yo decía, es una canción que hasta si usted la escucha no parece que fuera política, una canción con un arreglo y una letra muy bonita. Así que muchas gracias por esa. En la zona suya de San Manuel, la zona de Pimienta, Santiago, que es la capital política de San Manuel, el plan, el porvenir, ahí en la zona de Tacamiche, la gente decía, hondureña, ¿recuerda usted aquello? Claro, es que lo que sucede es que nosotros nos sentimos confiados y confortables cuando se trata de producciones extranjeras,
Pero no, realmente aquí hay excelentes productores, excelentes cantantes, excelentes músicos, excelentes sonidistas, DJ, locutores, periodistas, comunicadores sociales, como hay tan buenos ejecutivos de la empresa de la comunicación social, el broadcasting, que hoy queremos darle un agradecimiento al presidente ejecutivo de Maya Televisión, el licenciado Mario Flores Ponce, y a todo el personal, los ejecutivos de la compañía matriz en Tegucigalpa, al igual que a nuestro productor regional en San Pedro Sula, Tony Chavarría, por llevar a cabo y por realizar esta producción. ¿Y por qué no empezamos con la música en el Partido Liberal? ¿Quién ha podido más? ¿El Partido Liberal o su hermano? ¿Es gemelo o no es gemelo el Partido Nacional, el Partido Liberal, Darío? No, para nada, para nada. Creo que hay mucha diferencia. Lo único es que los partidos políticos son instituciones con reglamentos y estatutos. Desgraciadamente, en el transcurrir del tiempo, los estatutos y los reglamentos, con el aprovechamiento de lo que es el poder, muchos lo van dejando a un lado y se convierte ya en características de personas, no de partido. Entonces, el Partido Liberal y el Partido Nacional somos partidos muy distintos, con filosofías muy diferentes, con ideologías muy diferentes. En la práctica, al final los partidos, cuando agarran confianza y cuando van teniendo el poder de la nación, creo que se van confundiendo, y es ahí donde caímos nosotros en el problema que estamos actualmente. El Partido Liberal tiene una filosofía muy bonita, el Partido Liberal es del pueblo, y como bien decía usted, el Partido Liberal está ubicado en el centro izquierda. Así ha sido definido siempre el Partido Liberal. No somos extremistas de izquierda y tampoco somos extremistas de derecha. Pero sí hubo una transfiguración del partido en los últimos años que lógicamente hoy la estamos pagando caro. Y la izquierda, que en realidad se sintió mejor y cómodo en el Partido Liberal, auténtica y pura. Es el caso de lo que se llaman los bloques regionales socialistas del pasado y que lograron colocarse en el Partido Liberal, no en el Partido Nacional. Exacto. Y vamos a poner un ejemplo, el clan de los Reina, el doctor Carlos Roberto Reina, que fue presidente de Honduras, ya fallecido, y el licenciado Jorge Arturo Reina. Ellos exactamente partieron de allí. Ya hechos gobiernos, la crítica y la opinión especializada consideró que en realidad eran de centro izquierda, y luego pues se fue perfilando aquel lineamiento. Pero el ideario del Partido Liberal, cuando uno toma ese documento, toma ese libro y mira su doctrina, es esencialmente del pueblo, para el pueblo y al servicio del pueblo. Pero una cosa es lo que está escrito en la teoría y otra cuestión es la práctica, Darío. Llevarlo a la práctica, exacto. Bueno, usted sabe que ya a mediados de los 80, quien toma el poder de la nación fue Carlos Roberto Reina a través del M-Líder. Nosotros éramos participantes del M-Líder, que era la facción de centro izquierda del Partido Liberal y donde se ubicaban muchos extremistas que hoy se podría decir ya no forman parte de nuestra institución. Pero el Partido Liberal tenía dos facciones claramente definidas, que era la de centro izquierda y la que se acercaba más a la derecha, que era el rodismo en aquel tiempo. Entonces, bajo esos errores históricos que se cometieron en el Partido Liberal, es que caímos en este problema. Sí. ¿Cómo inicia exactamente, de acuerdo a su teoría, el ideario del doctor Celio Arias, desde 1866 y que fue presidente constitucional en el periodo 1872-1874? Bueno, Celio Arias es el precursor del Partido Liberal, de liberalismo, podríamos decir, en aquel tiempo. Luego de Celio Arias, el poder del partido pasa en manos de Policarpo Bonilla. Que se denominaba la Liga Liberal. La Liga Liberal, exactamente. Y luego pasa a Policarpo Bonilla. Policarpo Bonilla ya cambió un poco el ritmo del partido y de ahí sale la facción que hoy por hoy es el Partido Nacional. O sea, el Partido Liberal tiene tanta historia, Lufo, que hemos sido los creadores o hemos sido los padres, por decirlo así, ha sido el padre de muchas instituciones políticas en Honduras. Como reflejo de eso está el Partido Nacional.
Y luego, en el transcurrir del tiempo, salieron otros partidos pequeños que salían sus líderes y sus activistas salían básicamente del Partido Liberal. Sí, en 1894 se coloca ya como presidente de la Asociación Oficial del Partido Liberal, Policarpo Bonilla. En ese momento fue nombrado jefe del gobierno revolucionario y para el siguiente, 1895, fue electo como primer presidente constitucional de la República de Honduras. Así es. Y recuerde usted... El constitucionalismo. Sí, y recuerde usted que siempre se utilizó el término revolucionario. El Partido Liberal se ubicaba en esa posición. Lógicamente, el Partido Liberal defendía a la clase trabajadora, el Partido Liberal hacía mucho por el pueblo, muy contrario a lo que hacía el Partido Nacional, que siempre se ubicó apoyando a la empresa privada, apoyando a las transnacionales. Pero el Partido Liberal tomó la bandera de lucha y se convirtió en el partido que defendía al pueblo. Y por eso se usaba mucho el término de revolucionario. Esta palabra revolucionario es satanizado en el país. Decir revolucionario es pecado político y es delito político y es empezar a labrar el camino, la ruta de salida al escondite, a salir al asilo político o también cavar la tumba, ir al hospedaje de la eternidad que es el cementerio. Nos acompaña el líder del Partido Liberal en el departamento de Cortés, en la zona de la norte de Honduras, Darío Bardales, en el noticiario Al Fin de la Noche, a través de Maya Televisión, para todo Honduras y para todo el mundo, con nuestro saludo exactamente desde la costa norte de Honduras. Nos detenemos para una mensajería y luego volvemos con esta temática sobre el aniversario 127 del Partido Liberal de Honduras. Al fin de la noche, la transmisión desde la ciudad de San Pedro Sula, comparecencias, exposiciones, debates, mesas redondas y por supuesto el bloque de noticias del acontecer nacional e internacional, la caricatura exclusiva y estelar de nuestro caricaturista Steven Flores y otros prestigiados caricaturistas de la zona norte de San Pedro Sula que se unirán a esta emisión prestigiada a través de Maya Televisión. Y estamos con el aniversario del Partido Liberal, desde su fundación, su transformación y luego su lucha por seguir en la arena política de Honduras. Hay un momento, licenciado Darío Bardales, en que termina la historia de don Celio Arias y también va terminando la historia original y prácticamente unitaria de Policarpo Bonilla y entra ya a desaparecer la Liga Liberal y se consolida como el Partido Liberal de Honduras. Pero este Partido Liberal de Honduras, con David Mazo Hernández como su máximo líder, se declara en 1932 un partido de izquierda democrática. El Partido Liberal de Honduras mantiene su ideología liberalismo social o centro-izquierda. Y a partir de la nueva era democrática implantada en Honduras desde 1982, la Asamblea Nacional emitió una nueva constitución política de Honduras y que rige hasta estas fechas. No ha desaparecido. Bajo la misma se señala elecciones generales presidenciales en la que ya para 1982 comienza la nueva era democrática en esa incipiente democracia que da el traste en el año 2009. Del 2009 para acá, en realidad, los entendidos en esencias políticas y los doctos en la denominada auténtica y genuina democracia consideran que no es
democrático el sistema en Honduras, sino que estamos ya más sobre una égida de una dictadura. Hablemos de esa segunda parte de Policarpo Bonilla y entremos a una era tan trascendente e importante y que le resulta agradable y bonita al pueblo, la era de Ramón Villeda Morales, el popular Pajarito Pechito Rojo. Bueno, escuchar hablar de Pajarito Pechito Rojo de Ramón Villeda Morales, a los que conocemos un poquito la historia, nos damos cuenta de que fue un presidente muy excepcional. Parecía que él estaba sobre lo que eran las necesidades de Honduras en aquel momento, porque era un presidente que era muy visionario, era un presidente que estaba actualizado, incluso a través de él se iniciaron reformas en Honduras y creación de instituciones que desgraciadamente en el transcurrir del tiempo han ido desapareciendo. Pero con Ramón Villeda Morales se inicia ese proceso que luego fue interrumpido por un golpe de Estado y que lógicamente también hubo una interrupción democrática en lo que se iniciaba ese segundo periodo. Pero tenemos esa historia, la historia muy bonita de sufrimiento, de asilos políticos y de todo. El Partido Liberal, que el país viene de una era de dictadura con Tiburcio Carías Andino, general y médico. Exacto. Entonces, el Partido Liberal tiene esa historia de alianza con el pueblo. Y por eso es que, si usted lee el documento, está la Alianza Liberal Democrática, Izquierda Democrática, como le llamaba, y luego surgen corrientes dentro del Partido Liberal que se identificaban prácticamente con la izquierda. No era una cuestión de que era algo simulado, sino que se identificaban propiamente con la izquierda democrática en Honduras. ¿Son los liberales los que están a la expectativa y son los que marchan por las calles de San Pedro Sula en la masacre del 6 de julio de 1944? ¿O quiénes eran, Darío? No, el Partido Liberal era un partido fuerte, siempre ha sido el partido más fuerte de Honduras. Y quien sale a las calles en protesta por la masacre en la Tercera Avenida fueron los liberales, que lógicamente después de esa masacre hay una emigración de personas, de hondureños, que emigraron para Guatemala, para Nicaragua, incluso hubo gente que se fue para Panamá. Y esa es la historia de nosotros, es una historia muy bonita. La historia del Partido Liberal es historia de sangre, es historia de lucha y es historia de sobrevivencia, por decirlo así, porque fueron perseguidos. Hay mucha gente, muchos liberales que fueron perseguidos, familias enteras que fueron perseguidas. Es la del 44. Lamentable, no está la placa, no está el monumento en la Tercera Avenida. Para los que conocen San Pedro Sula, esto es entre la Cuarta y la Quinta Calle, exactamente como una cuadra abajo del edificio público donde funcionó Hondutel, donde está la gobernación departamental actualmente, donde estuvo la policía de tránsito, creo que hoy está la policía de investigación, una oficina, o donde estuvo el legendario comercio entre el almacén de Jorge J. Larach, comercial Larach. Allí pues también está otra referencia, el Instituto Luis Bográn, allí funcionó el Centro Cultural San Pedrano en los viejos tiempos. Es una cuadra, es un paso bastante triste, doloroso, luctuoso, pero que la memoria ha sido irrumpida. Sería importante que el pueblo de San Pedro Sula, organizado, y creo que le cabe la responsabilidad a los liberales para que coloquen la placa y vuelvan a tener la memoria de lo que pasó allí en 1944. El que estaba en el poder en Tegucigalpa le ordenó al que aparece en el billete de A50, Juan Manuel Gálvez, que disparara, y lo hizo la Guardia, aquí la Guardia Nacional, el cuartel de armas que estaba muy cerca en la primera calle, ahí donde está el Banco Atlante y el Hotel Sula. Nadie puede olvidar esos sitios que fueron difíciles. La gente cayó a los disparos de manera improvisada. Era una protesta, era una manifestación más silenciosa que el propio Viernes Santos, y prácticamente para agradecer y para despedirse, un periodista tomó la palabra y ahí fue donde, antes que sonara el discurso central, sonaron las balas, y mucha gente tuvo que ser llevada para otras comunidades para ser curada. Otros debieron ser llevados a Potreros, a la montaña del Merendón, y los que tuvieron fortuna pues al viejo hospital Leonardo Martínez. Cientos de muertos, todavía no hay
una cifra exacta, las historias están allí balanceándose, pero esa tragedia es imposible de olvidar. Y fíjese, Arnulfo, que, disculpe, esa calle en realidad, si usted la recorre, siempre es una calle triste, es una avenida triste. Ahí atrás de donde está el Instituto Luis Borán, ahí se dio la masacre porque la gente como que fue embotellada, acorralada, y se dieron las condiciones para que la gente fuera masacrada. Pero si usted la visita siempre, esa calle es un recuerdo triste para San Pedro Sula. Todavía cuando uno pasa por ahí se da cuenta de que ahí hay historia acumulada, y como bien dice usted, no se sabe a ciencia cierta cuántas personas murieron, pero sí se sabe que fueron muchas. Y luego del 44 pasa la otra historia, la que cambia el rumbo del país, especialmente a la clase trabajadora, los obreros, los campesinos y los mismos profesionales. 1954. La huelga. Su centro es la costa norte de Honduras. Sí. Básicamente, en toda la historia de luchas del pueblo ha estado el Partido Liberal. Siempre ha estado el Partido Liberal. La huelga del 54, otra vez vuelven las matanzas, vuelve el pueblo a salir a las calles, vuelve a expresarse, a luchar y a reflejar que había molestias. Con la diferencia que aquí hay una conducción socialista comunista. Ya el Partido Comunista había de Honduras, tomado, el POCUS, tenía mucha fuerza, sí, pero no era un distanciamiento con el Partido Liberal. Siempre estuvo asociado. Siempre había una química contrario al Partido Nacional. Sí. Había empatía, porque era cuestión de lucha, y las luchas, paradójicamente las luchas siempre se involucran con la izquierda, siempre. Luego en la huelga del 54, que es también de muchos recuerdos para el país, donde a partir de esa huelga del 54, la huelga de los trabajadores, nacen nuevas conquistas para el pueblo. Y las conquistas casi siempre han venido después de luchas fuertes. Como la inclusión de la mujer. Así es, ahí empieza el voto para la mujer. Antes de esa era, la mujer en Honduras no tenía esa preeminencia, esa beligerancia y esa convicción y esa convivencia con la cual hoy se está desarrollando. Pero por supuesto, la lucha de ellas no se han quedado de manos cruzadas, no se han quedado en la lavandería, ni en la cocina, ni con la escoba, ni con el trapeador, ni con la prole, los hijos, ni como parinderas, sino que le han entrado a la política. Y aquí nos vamos a encontrar líderes en el campo de la mujer extraordinarias. Excelentes. Y cómo no olvidar a doña Alejandrina, la esposa de Ramón Villeda Morales, doña Alejandrina Bermúdez, que hizo un gran papel como primera dama. Luego pues del 54, homenaje, reconocimiento, loor a todos los hombres, a las mujeres. Yo debo de mencionar a Tito Coto Umaña, que fue el líder de ese movimiento sindical obrero, falleció en el asilo allá en Guatemala, y de allí a personalidades como Agapito Robleda, que hace poco falleció aquí en la costa norte, a su hermana, la profesora Silvia Robleda, que todavía está disfrutando del país, e incluso nos está oyendo y nos está viendo en la ciudad del Progreso Lloro. Aquella otra manifestación de 1968, en septiembre, cuando fue cerrado el diario La Prensa. Estaba en el barrio El Benque, y también era el pueblo de San Pedro Sula, era la costa norte la que desfilaba contra imposiciones a través de tratados internacionales, especialmente donde ya se hacían las cargas a los impuestos y la subida al costo de la vida a través de cargas tributarias. Y en todo esto siempre aparece el nombre del Partido Liberal de una o de otra manera, porque nos vamos a encontrar a empresarios, a industriales. La familia Pastor, la familia Fasquel, están entre los mártires de estas luchas, y hoy nos vamos a encontrar a personalidades como el doctor Rodolfo Pastor Fasquel, que es un académico, es un historiador y también es un empresario. Él fue miembro del Partido Liberal, hoy pertenece al Partido Libre, pero como estamos hablando en sucesión, la política se hace aquí en Honduras. Así es. Y fíjese que en ese tiempo, usted se refiere a la toma de la prensa,
En ese tiempo los medios de comunicación eran medios que en realidad formaban parte del noticiario para las personas. O sea, si daban la información, la daban correctamente. Hoy la historia de los medios de comunicación ha cambiado muchísimo. Se han vuelto, los medios de comunicación han tergiversado su quehacer frente al pueblo. Hay una manipulación de noticias, hay una manipulación de información que al final confunden a las personas. Han cercado el sistema. Han cercado el sistema. A lo que le llaman el sistema, el cerco mediático. Exacto. Y en este instante lamentable se presenta una moción en el Congreso Nacional donde se coloca una mordaza contra lo que se llama la catarsis, la respiración de la población ante este cerco mediático, que es el Internet a través de las redes sociales. Creo que hay otros países como Siria, la China, donde sí hay este tipo de restricciones, en Irán. Pero aquí en Centroamérica no conocemos un antecedente más que el que se está dando en Honduras a raíz de una situación que se llama inconstitucionalidad, ni tan siquiera ilegal. Porque usted que fue parlamentario sabe perfectamente que se trata de un artículo pétreo, ¿sí o no, Darío? Claro. Eso no ha sido modificado. No sé al final de todo esto cómo vamos a quedar, porque la Constitución, querramos o no, es pétrea. Ahí están los artículos que no pueden ser modificados y se modifica, no se han modificado. Hay que hacer la aclaración, no se han modificado. Fueron analizados, que es otra interpretados por exactamente. Una corte que no era la corte. Entonces, ahí están las incongruencias de todo este sistema que actualmente estamos viviendo. Lo que hablaba usted sobre la libertad de expresión en Internet, eso es un derecho universal. Al Partido Liberal le cabe una historia, ¿sabe? Vamos a ver. Fundó una emisora que sus siglas, como en todo Honduras, era HRPL, la radio del Partido Liberal en Santa Rita de York. En Santa Rita. Y que luego la vendió a una familia y es hoy la Radio Progreso. Radio Progreso. En la ciudad del Progreso York. Que mantiene un espíritu bastante combativo. Y luego el profesor Pineda Ponce, Rafael Pineda Ponce, cuando fue presidente del Congreso Nacional y que hacía sus preparativos, su plataforma para ser presidente de Honduras, que por esa frase, por única vez, no llegó a ser presidente de Honduras. Le pavimentó el camino a Ricardo Maduro, que se denomina o que lo califican como panameño. Recuerdo que él tuvo la intención de montar una estación a nivel nacional de radio. No entiendo por qué los partidos directamente no han formado su sistema mediático, estando en el poder, cuando las frecuencias tanto de radio y televisión prácticamente las han tenido. Entonces, sí, recuérdese usted que los partidos también tuvieron periódicos, tanto el Partido Liberal como el Partido Nacional, o bien tenían a sus pensadores, tenían a sus ideólogos, a sus doctrinarios en cada uno de los sectores, incluso los periodistas. Acaba de morir Manuel Gamero. Dígame usted, ¿de qué partido era Manuel Gamero? Sí, era ideólogo del Partido Liberal, claro. Igual que don Edmund L. Borán, por ejemplo, que fueron editores y periodistas. Allá en Tegucigalpa, don Óscar Flores. O sea, teníamos gente que en realidad hacía editoriales de primera categoría y que estaban inclinados hacia los partidos. Ahora lo que tenemos ya son otro tipo de... Y la gente identifica, sabe perfectamente que la prensa y el Heraldo, sus accionistas y propietarios, tienen una comunión perfecta con todos los partidos políticos, pero al momento de colocarse lo podrían hacer con el Partido Nacional. La Tribuna en Tegucigalpa, El País en San Pedro Sula, su principal accionista, el expresidente de la República, Carlos Flores Facusé, es del Partido Liberal. Y en la radio y en la televisión, esto está completamente identificado. Y esta es la diferencia que hace Maya Televisión, que el presidente ejecutivo y todos los accionistas podrán tener su partido político, pero han decidido poner la estructura y la televisora al servicio del pueblo, del soberano, del mandatario, exactamente de el que se merece todos los respetos y el que se merece que se le dé lo que en realidad le corresponde a Darío Bardales. Usted se recuerda que hubo un momento en que estaba definido quién estaba para un lado y quién estaba para el otro, cuando existía Diario Tiempo, por ejemplo. Y sigue igual. Seguimos igual. Entonces, Diario Tiempo era
básicamente de inclinación liberal, sí. Y estaba la prensa que lógicamente es con la diferencia que ahora hay tres identidades, unos que están con la derecha, otros que están con la supuesta izquierda, otros que están con la derecha izquierda y otros que están con el pisto, que están con los dólares, con los euros, con los lempiras, que están sobre la jugada, sobre el negocio. Una pausa, al fin de la noche nos acompaña el dirigente y líder político de la costa norte de Cortés, de San Pedro Sula, Darío Bardales. El 127 aniversario del Partido Liberal de Honduras. Vivir o morir ante el futuro de Honduras. Nos acompaña Darío Bardales. Él ha sido liberal de cuna y a pesar de los cambios no ha cambiado de idea. Continúa con la enseña rojo y blanco, a la que él denomina el glorioso Partido Liberal de Honduras. Al fin de la noche, desde la ciudad de San Pedro Sula, la costa norte de Honduras. Hoy vamos a hablar de Ramón Villeda Morales, el golpe de Estado de parte de el general Osvaldo López Arellano, la figura del león del liberalismo, Modesto Rodas Alvarado, y luego la era de los militares en los 70 y el intro de los civiles en 1982 con el doctor Roberto Suazo Córdoba. Las canciones, la música que hablamos, los hermanos Mejía, Delio y Macario, sí. Los músicos de La Brea en la zona de Trujillo, en el departamento de Colón, inmortalizan y hacen que todos los grupos musicales, especialmente de cuerdas, los acordeones, las marimbas, hasta las carambas, le toquen al Partido Liberal y hagan himnos tan extraordinarios, alusivos a Villeda Morales, a Rodas Alvarado y al Partido Liberal. Incluso una canción única que nos recordaba el señor Parreira, que era furibundo, miembro del Partido Liberal, allá en la zona de Santiago. El señor Parreira nos recordaba el himno que le hicieron a las mujeres desde el Partido Liberal de Honduras. Darío Bardales. Bueno, ¿quién nos recordaba las canciones de Pajarito? Pajarito, Pechito Rojo y toda la letra. En realidad, los que vivimos alguna parte de la época de Ramón Villeda Morales, parte del recuerdo, porque él fue en los 60, hacía estremecer a la juventud, hacía estremecer a los que eran liberales, y desgraciadamente todo va perdiéndose, pero todavía quedan inmortalizadas canciones de los hermanos Mejía, que hoy ya no están con nosotros, pero están inmortalizadas, son parte del recuerdo y son los íconos, por decirlo así, del Partido Liberal y momentos bonitos del Partido Liberal en Honduras. ¿Por qué la popularidad de Villeda Morales? Bueno, era sobre todo, más que popularidad, cariño y respeto, no solamente del liberalismo, sino de las otras fuerzas políticas. Sí, yo creo que Villeda Morales era un hombre respetuoso de las leyes, respetuoso de la mujer, respetuoso de las políticas. Era un académico. Villeda Morales, daba gusto verlo discursar. Yo no lo vi nunca, porque yo estaba, pero lo hemos visto a través de la historia, nos hemos interesado en conocer su historia y ver escuchar los discursos. Eran hombres que en realidad eran personas que dictaban pautas. Luego
pasamos con Modesto Rodas Alvarado, también un orador de primera, y nos sentíamos orgullosos. Era aquel fervor por escuchar y por ver a las personas que en ese momento eran los líderes del Partido Liberal. Era muy bonito, era algo extraordinario, y esa imagen de líderes se logró mantener durante el transcurso del tiempo hasta el momento de la ruptura. Agua, salud, educación, vivienda, tierras. Sí. Imagínense los programas de vivienda de Honduras. Los programas de vivienda en Honduras fueron realizados por el Partido Liberal. Por ejemplo, acá en San Pedro, la Satélite, la Planeta, la FECITRAN, la Primero de Mayo, todas esas colonias grandes, populosas, fueron obras del Partido Liberal, en tiempos de los liberales. Y ese es el orgullo que maneja el Partido Liberal. Desgraciadamente, la juventud en estos tiempos no analizan, no ven hacia atrás, porque el tiempo moderno ya es diferente a como nosotros lo vivimos. Los jóvenes de hoy se interesan por sobrevivir en la parte tecnológica, por actualizarse en otras cosas, pero la historia no les interesa mucho. Entonces yo digo que parte de la historia de Honduras la ha marcado el Partido Liberal con buen suceso. Se tiene una duda y si hay un cuestionamiento. ¿Fue golpe de Estado o fue un golpe concertado o fue un autogolpe, de acuerdo a lo que usted ha investigado, ha establecido en el gobierno de Villeda Morales? Bueno, hay muchas historias. Para que no llegara al poder el doctor Modesto Rodas Alvarado. Sí. Habían discrepancias entre ellos. No los ubico en ese tipo de maquiavelidades a ninguno de los dos líderes. Yo pienso que sí fue un golpe, porque Villeda Morales es una persona íntegra, una persona de convicción, igual Modesto era un liberal de primera categoría, y no creo que en aquel tiempo existiera esas ideas de poder autoflagelarnos, por decirlo así. Yo creo que sí fue un golpe de Estado. Lógicamente la historia va cambiando de acuerdo a las conveniencias, pero ubicando a los dos líderes nos damos cuenta de que no pudo haber sido un autogolpe o un golpe a lo interno. No, eso yo creo que yo lo descartaría personalmente. Ya con Rodas Alvarado, si usted logra conectar la historia política del Partido Liberal. Todavía no, yo entro en acción, o sea, yo tengo 56 años, todo lo pero que... sí, como niño. Como niño ya empezábamos a escuchar, pero yo entro en acción ya con Suazo Córdoba. Ya participé, ya era A la muerte de Modesto Rodas Alvarado, el Partido Liberal se queda sin líder. Queda huérfano. Nuevamente queda huérfano, y es donde se da la transición hacia la nueva era política de Honduras, que es la era democrática, que es incipiente en aquel momento, y es donde surge Suazo Córdoba como un líder sacado de por ahí, y ganamos la constituyente primero y luego la presidencia de la República. Y como aquí usted sabe que es un pueblo de dudas, se ha llegado a decir pues que hubo un plan, una trama para que desapareciera, para que muriera Modesto Rodas Alvarado, para que no llegara al poder. Sí. Su famoso discurso de El Mochito en aquel momento: harán falta pinos para colgar a los militares, porque sí, él tenía plena convicción de que no han andado, como quien dice, con los pies juntos. Sí. Y siempre las armas, ellos han sabido que son para apuntarle al pecho del pueblo, aunque hay otros sectores que miran a los militares, a las Fuerzas Armadas, como sus salvadores y como los guerreros que en realidad defienden para ese grupo la soberanía y al país. Sí, pero para que usted vea, Arnulfo, lo aguerrido que eran esos líderes, una expresión de esa categoría, de esa magnitud, en aquel momento era para poder tomar acciones, pero lo dijo, y está escrito, incluso creo que hay grabaciones sobre ese discurso, un discurso muy fuerte, por cierto. La frase, la arenga ante las multitudes, ¿la recuerda usted? Sí. Liberales siempre
siempre adelante, ni un paso atrás. Exacto. Yo creo que usted muchas veces fue parte de nuestro partido. No, yo asistí a las Sí. a las reuniones, a las concentraciones, y me encantó mucho el discurso de Modesto Rodas Alvarado. Entonces lo que le decía era esa duda, que si murió de un paro cardíaco, de una dolencia propia natural, Modesto Rodas Alvarado, como también se tiene en la duda la muerte del gordito Castellano, sí, del Partido Nacional en claro, Tegucigalpa, que de seguir vivo, ese era el próximo presidente de Honduras en el Partido Nacional. el 97. Como también está la duda si murió en accidente aéreo o si lo asesinaron o fue un plan criminal contra el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Ávila, que era otro líder liberal, que fue también diputado, Óscar presidente Ávila, de la Corte Suprema, el doctor Óscar Armando Ávila Vanegas. Entonces pasamos a la era de Suazo Córdoba. Suazo Córdoba inicia lo que se llama este hilo en el cual estamos en este momento. Ahí sí está usted ya presente. Ya ahí participamos incluso. Médico que viene de Guatemala con Sí. una gran experiencia en cuestiones de medicina, pero prácticamente neófito en política. Sí. Muy folclórico. Típico. Muy folclórico. Suazo Córdoba entra primero como presidente de la constituyente y luego las elecciones para elegir el presidente de la República, que fue ganada nuevamente por el Partido Liberal. En esta era, el Partido Liberal es un partido unido, con diferencias y con todo, pero unido. Luego, en el periodo de Suazo Córdoba, usted se recuerda, también hubo discrepancias con Azcona. Él era el ministro de... Suazo Córdoba también tuvo la intención de reelegir. Sí, tuvo un conato de reelección. La crisis de Semana Santa, Sí, hubo una crisis. cuando prácticamente encerró Sí. a la Corte Suprema de Sí, Justicia. sí. Y su exministro, José Simón Azcona del Hoyo, de Atlántida, de la Ceiba exactamente, pasa a la arena y aquel convenio de la opción A a la opción B lleva a Azcona a la presidencia de la República. O sea, Honduras en todo el transcurrir democrático ha sufrido, porque estas necesidades de los políticos, estos abusos de los políticos han llevado a crear crisis. Y si usted se da cuenta, Arnulfo, en cada periodo presidencial han habido crisis, cosas que no la hemos podido superar hasta el día de hoy. Luego que existe la crisis de Suazo Córdoba, en esa Semana Santa famosa, se crea la opción B para poder tener esa opción de que hubieran elecciones, porque si no se hubiera creado el plan B, ese plan B, no hubieran habido elecciones en Honduras. Entonces, de ahí surge el plan B, que es donde la opción B, perdón, que es donde sale José Simón Azcona del Hoyo como presidente de Honduras. ¿Y cómo pierde el Partido Liberal el poder en ese momento ya ante el Partido Nacional? Y que le da, como que dice la hebra, a los cachos. Es que el Partido Liberal no es un partido que se aferra al poder. Creo que no hemos sido como consecuentes en ese sentido. No nos aferramos al poder, o sea, no se aferran al poder lo que han estado. Nuevamente cuando José Simón Azcona del Hoyo hubo un desgaste. Fueron prácticamente la constituyente, luego el periodo presidencial de Socorro, los cuatro de Azcona. Y los cuatro de Azcona, hubo un desgaste, porque estábamos entrando a una nueva era política y democrática en Honduras, y entonces es ahí donde surge Rafael Leonardo Callejas, que hoy está preso en Estados Unidos, no por las cuestiones internas de la denominada corrupción de Honduras, sino por un escándalo en el fútbol. Y está la era del doctor Carlos Roberto Reina, ya fallecido, que su punto máximo está en haberle quitado prácticamente la autonomía a los militares, a las Fuerzas Armadas. El caso del presidente Carlos Flores Facusé, que se lleva a enfrentar a la gran tragedia del huracán Mitch en 1998. Y finalmente todo es azul, como es el cielo, el mar, y como lo sigue siendo el espacio en este momento. Hay un detalle cuando... Pero está entre azul y el colorado. No, más. El colorado. Sí. Es que ha corrido la sangre. Bueno, ahí ha corrido la sangre. Entonces entramos al 2009.
este golpe de Estado. Esto es prácticamente lo que hablamos de sobrevivir, de vivir del Partido Liberal o de morir. En las últimas elecciones, a raíz del golpe de Estado del 2009 contra el presidente constitucional Manuel Zelaya Rosales, hoy Luis Zelaya, por coincidencia los Zelaya, hasta el 13% del Partido Liberal. ¿Es usted optimista que el Partido Liberal podrá levantarse, podrá seguir, o tendrá que ser alianza con Libre, que podría ser la química, o esa alianza que se le atribuye de tener con el Partido Nacional, ese matrimonio, esa fraternidad, eso de ser gemelos? Bueno, es algo que el pueblo liberal y el pueblo hondureño ha cuestionado sobre los diputados del Partido Liberal, esa empatía que hubo en los últimos tiempos con los nacionalistas. El Partido Liberal tuvo una gran oportunidad, Darío, tomar la presidencia del Congreso Nacional cuando el Libre y el PAC le daban los votos en la primera ronda de mandato de Juan Orlando Hernández. Ahí hubo un error histórico. Un error histórico. Así se apunta de parte suya. Sí, error histórico. Error histórico porque era una oportunidad de poder rescatar el... ¿Quién influye allí? ¿El Roberto Micheletti Baín, Carlos Flores Facusé, Elvin Santos o exactamente el hijo de Villeda Morales? Yo creo que una de las... Era el presidente del Central Ejecutivo. Yo creo que uno de los problemas que han existido últimamente en el Partido Liberal es la comunicación. No creo yo que eso se haya llevado a niveles de cúpula del partido. Yo creo que fue una decisión más a lo interno del Central Ejecutivo, donde se decidió no aceptar probablemente la presidencia. Y ahora que llega por la presidencia del Congreso, llega muy tarde. Ya llega muy tarde, exacto. ¿Cómo considera usted que el Partido Liberal se siga en miga con el Partido Nacional, o cree usted que el Partido Liberal se identifique como lo ha hecho en este momento? Porque la última disposición es no participar en la elección del Procurador General de la República, que sería la siguiente elección, y se declara en oposición. Es más, anunciaron sanciones, castigos, hasta expulsión para los diputados que fueron a la toma de posesión pírrica ahí en el Congreso Nacional. Es que el Partido Liberal en sí es oposición. O sea, el Partido Liberal conceptualmente es oposición al Partido Nacional que está en el poder. O sea, nosotros somos oposición. Nosotros no podemos estar en contubernio con las disposiciones que el presidente envía al Congreso Nacional. No se puede. O sea, no se puede, no por llevarle la contraria, sino porque el partido que pierde debe convertirse en un partido de oposición, ya sea oposición constructiva o oposición ¿Usted estaría proyectando a que la figura presidencial para las próximas elecciones, si esta cuestión puede avanzar a través de las negociaciones, estaría en una negociación entre el Partido Liberal y el Partido Libre de Manuel Zelaya Rosales? Se van a ir dando muchas coyunturas políticas. El país y el partido en sí, el Partido Liberal y la oposición, por decirlo así, va a tener que irse readecuando a las necesidades que se vayan dando en cada momento. De aquí a las elecciones internas, por decirlo así. El 5 de febrero del año 2017, ¿usted considera que el Partido Liberal pudo celebrar con piñata, con queque o con un crespón negro? Yo lo sentí triste anoche, por ejemplo, tuvimos en la celebración, me sentí triste porque las celebraciones del Partido Liberal han sido festivas, han sido grandes, y anoche nos dimos cuenta que en realidad tenemos problemas. O sea, el Partido Liberal estamos en un proceso de revitalizarnos, de renacer, por decirlo así, aunque no estamos muertos, pero tenemos que buscar las situaciones para que volvamos a ser ese partido de las grandes mayorías. El rojo inmaculado de la justicia y el blanco de la paz son símbolos bonitos dentro de la bandera del Partido Liberal y dentro del ideario del Partido Liberal. Muchas gracias. Arnulfo, mucho gusto. Darío Bardales, por su comparecencia al fin de la noche a través de Maya Televisión desde la ciudad de San Pedro Sula, en la costa norte de Honduras. Hemos abordado el aniversario del Partido Liberal y Darío Bardales ha concretado exactamente que ha sido una conmemoración triste en la política nacional. Hasta pronto. Muy buenas a todos los amigos televidentes de Maya Televisión, que desde ya accedemos al mundo de las informaciones a través del noticiero Al Fin de la Noche por Maya Televisión, desde San Pedro Sula, la costa norte del país. Les saluda Iván Flores. La red de diputados corruptos en Honduras
podría ser de 160 y no de 60 diputados. El vocero de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras, MASI, Juan Jiménez Mayor, concedió una entrevista a un medio de comunicación de España y habló sobre el caso de la red de diputados que implicaría a más de 100 parlamentarios hondureños. Hay una investigación sobre el expresidente Lobo y el cártel de los Cachiros. No puedo decirle, tengo en cuenta que se trata de investigaciones reservadas. En este caso, no hemos visto obligados a revelar la red sobre los 60 diputados. ¿Cómo describe esta red de diputados? Los diputados se apropian de fondos públicos destinados a las ONGs. En Honduras, el Congreso destina a los diputados fondos para sus comunidades y estos armaban proyectos falsos que no se ejecutaban. Hasta el momento están implicadas más de 30 ONGs y 60 diputados. Está en una entrevista para un medio de España de parte del vocero de la Misión de Apoyo contra la Corrupción, Juan Jiménez Mayor. El Partido Nacional de Honduras despide a Óscar Álvarez con homenaje. Miembros del Partido Nacional despidieron con homenaje al diputado electo Óscar Álvarez, quien deja este cargo para irse a trabajar a Estados Unidos. La despedida de Álvarez estuvo acompañada de varios dirigentes de la entidad política, así como diputados electos, entre otros líderes políticos. De tal manera, el también exministro de Seguridad fue homenajeado por los asistentes y se despidió de sus compañeros del Partido Nacional, pero aseguró que solamente es un hasta luego. Óscar Álvarez, en su discurso al recibir reconocimiento por el Partido Nacional: tengo una oferta de un buen amigo que tiene una empresa americana y que quiere que lo ayude a convertir a Honduras, a invertir en Honduras. Esto es lo que ha expresado el diputado del Partido Nacional, que renuncia a su cargo y según la ley pues tiene que esperar 10 años para reivindicar esto. Tránsito vehicular entre Omoa y Guatemala ya está habilitado. Tras casi una semana de estar interrumpido el paso vehicular entre Omoa y la frontera de Guatemala, el pasado sábado quedó restablecido. Esto luego de que cuadrillas trabajaran de manera ininterrumpida hasta habilitar la vía. Cabe señalar que en el tramo carretero colapsó luego del paso del quinto frente frío de la temporada por el territorio hondureño. El mismo afectó de forma directa la zona norte del país. Estas son las informaciones desde la costa norte de Honduras, pero sin antes queremos cerrar con los 22 años de impunidad. Hoy, 6 de febrero, se están cumpliendo 22 años del asesinato de la ambientalista Blanca Janet Caguas, una mujer luchadora, incansable, con un amor y una conciencia por la protección de los bienes comunes, un amor que le costó su propia vida. A pesar que el Estado fue condenado, la sentencia sigue sin cumplirse. También le presentamos la caricatura de hoy. Científica hondureña en Utah, Estados Unidos, busca cura contra la distrofia muscular. La siguiente entrevistada es originaria de Olanchito Lloro y desde agosto del pasado 2017 fue nombrada investigadora científica, asistente en el laboratorio de distrofia muscular del Departamento de Química y Bioquímica. Steven Flores nos deja esta caricatura de hoy. Hasta aquí con las informaciones desde la costa norte de Honduras en el noticiario Al Fin de la Noche por Maya Televisión. Les informó Iván Flores. Al Fin de la Noche, con el periodista Arnulfo Aguilar, la comparecencia, el análisis y las noticias desde la costa norte de Honduras por Maya Televisión, el canal con mayor cobertura. Hasta la próxima emisión.